Curso de primer grado de formación personal. Curso de dogma, cristología. Lecciones de la 11 a la 22. Lección número 13. Cristo nuestro modelo. En la imitación de Cristo radica la perfección del cristiano. En la lección 11 tuvimos ocasión de considerar a la persona de Cristo en su naturaleza humana. En la lección 12 lo hicimos con respecto a su naturaleza divina. Resumiendo y completando acerca de Cristo, decimos que Cristo es una sola persona. En él, Dios y el hombre son una sola y la misma persona. Todo en él es Dios hombre y hombre Dios. Es consubstancial a Dios y consubstancial al hombre. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, distinto del Padre y del Espíritu Santo. Las dos naturalezas están unidas en Cristo según la sustancia, a lo que se le llama unión hipostática, la cual se realizó en el primer instante de la encarnación. No existe en la unión de las dos naturalezas confusión ni conversión de una naturaleza en la otra, pues permanecen substancialmente distintas, pero son inseparables. Por eso se dice que Cristo es de dos naturalezas y en dos naturalezas. Ambas naturalezas retienen sus propiedades, las facultades de entender y querer, por lo que en Cristo existen las dos operaciones, las dos voluntades, divina y humana. Existen en Él sin contradicción en ellas. De este modo, por la integridad de naturalezas, existen en Cristo tres sustancias: el Verbo, el alma y la carne. La primera en cuanto a Dios y las dos últimas en cuanto a hombre, lo que equivale a decir que en Cristo hay una persona, la del Hijo de Dios, y dos sustancias, la divina y la humana, entendiendo en esta última comprendidos el alma y el cuerpo. Todo esto nos lleva al compuesto teándrico que hay en Cristo. Califica este término al ser y al acto divino humanos que hay en Cristo y en nadie más. Se aplica en ciertos hechos de la vida del Señor, en que ora y resplandecía su divinidad, ora y aparecía tan solo su humanidad, porque así convenía a su obra redentora, y sin embargo, no se destruía la unión hipostática. Por lo mismo, el cuerpo de Cristo, no obstante ser material, debe de ser adorado en cuanto está unido a la divinidad, con adoración única y no doble. Esto se extiende a la adoración de la Eucaristía y de su Sagrado Corazón. Así, siendo a la vez Dios y hombre Jesucristo, en él debió darse la suma perfección humana, el prototipo del ser humano, ya que en él la naturaleza humana fue dócil y suavemente conducida por la infinita perfección de la naturaleza divina. Es en suma el esplendor de la economía salvífica del Padre, que queriendo liberar a la raza humana de la esclavitud y la fealdad en el que el pecado la colocó, por el remedio la elevó a una altura incomparable sobre su primera perfección. Por eso San Pablo pone como meta de perfección del cristiano la madurez de Cristo. Así nos lo narra en su carta a los Efesios capítulo 4, versículo 13, donde nos dice: hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Padre quiso que en Cristo encontrara toda la humanidad el guía que la encauzara hacia su fin último, y para ello Jesús habría de dar a todos los hombres la primera enseñanza a través del ejemplo. Es por lo que al ser presentado por María y José en el templo de Jerusalén, el anciano Simeón, con voz inspiradora, exclamó: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Pasaje leído del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 29 al 32. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En efecto, mediante la guía de Cristo, todos los pueblos de la tierra recibieron la luz.
ellos que estaban en tinieblas, de las que salieron al ser iluminados por obra del Señor. Y así San Pedro nos los da a saber. En su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y San Pablo es enviado por Cristo mismo a esta misión precisa que le valió ser llamado el apóstol de los gentiles, cuando Cristo se le apareció camino de Damasco y le instruyó. Hecho narrado del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos 17 y 18, donde dice: Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, y para que reciban el perdón de los pecados y una parte en la herencia entre los santificados mediante la fe en mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es pues sencillo lo que nos toca hacer: observar detalladamente el ejemplo de Cristo en cada una de las etapas de su vida temporal, para aprender de él lo que conviene que hagamos. El mismo Señor Jesús nos previno en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 29 al 30, donde nos dice: Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fijémonos en dos cosas. Primero, que Cristo nos invita a imitarle, no en sus manifestaciones divinas, que en eso pues nos es imposible, sino en sus virtudes humanas, lo que sí ciertamente está a nuestro alcance. Lo segundo, que nadie fuera de Jesucristo podría señalarnos la ruta de perfección por medio de su propio ejemplo, más que Él, pues todo hombre es pecador y tarde o temprano falla en el testimonio de vida que da a los demás, según nos enseña San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3 versículos 22 al 24. Pues no hay diferencia alguna. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tanto que San Juan afirma lo mismo de Jesús en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 5, donde nos dice: Y sabéis que Él, Dios, se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Convino, pues, que Cristo fuera para nosotros ejemplo de virtud desde su nacimiento, y para ello escogió como madre una virgen sencilla, de la casa real de David, en cumplimiento de las profecías, pero de familia modesta, sin ostentación ni riqueza. De la misma condición era San José, desposado con ella, de oficio carpintero. Así nos lo narra el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 55, donde dice: ¿No es este el hijo del carpintero? También hombre de virtudes singulares. Así nos lo narra el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 19. Su marido José, como era justo. Aquí justo significa virtuoso y recto. Quiso elegir el lugar más pobre que pudiera darse para su nacimiento y la cuna menos adecuada para su reposo. Así lo descubrimos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 6. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya desde entonces determinó su vida entre los más necesitados y los despreciados del mundo, con marcada preferencia por ellos.
Así encontramos el relato en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 12, donde nos dice: Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con todo, desde el primer momento de su vida terrena, Jesús se ocupa de unir a todos los hombres sin tener en cuenta condición, raza ni color. Y de este modo, al mismo tiempo que recibe el homenaje de los pastores judíos, admite el de los monarcas gentiles, convirtiéndose así en el centro de toda la humanidad. Relato que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1, 2 y versículo 11, donde dice: Unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No obstante, su omnipotencia divina, a la que renuncia por amor nuestro para cumplir la voluntad salvífica del Padre, se somete al imperio de los poderes de este mundo, y así ha de huir de la persecución de Herodes el Grande, que había decidido su exterminio. Así nos lo narra el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 13, donde nos dice: El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero no es el único ejemplo de sometimiento voluntario que nos da, como más adelante veremos. Teniendo toda la sabiduría, el poder y la ciencia en sí como Dios, prefirió manifestar los avances progresivos propios de todo niño, joven y hombre de su edad. Así lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 40, donde nos narra: El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al punto de que pasó desapercibido ante sus vecinos, de modo que al iniciar su vida pública, ellos se extrañaban de su manifestación mesiánica hasta exclamar: ¿De dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Así nos lo narra el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículos 2 y 3. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, así Jesús rehuyó a toda ostentación. Dios es orden y el pecado es desorden esencialmente. Esto se reflejó en la Sagrada Familia de José, María y Jesús de manera fundamental. El jefe y cabeza en ella fue José, quien entendió que ello era así en la función de servicio que él tenía que dar a los demás miembros de la familia, a él encomendada por el Señor. María comprendía que su posición jerárquica intermedia en el hogar llenaba un cometido muy concreto y necesario. Jesús ocupó prudentemente el último lugar en la escala doméstica. El último y el primero, como en toda casa que se halla bien dispuesta, acontece. El último y el primero, como en toda casa que se halla bien dispuesta, acontece, ya que son los hijos a la vez el objetivo de los afanes, el dulce fruto y el bello incentivo de sus padres. Por más que en el aspecto exterior aparezcan,
ocupando una posición inferior marcada por la sumisión, respeto y obediencia a sus progenitores. Cristo cumplió de modo excelente esta posición familiar, lo que San Lucas nos da testimonio con unas breves palabras en el capítulo 2, versículos 51-52, donde nos dice: Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así se cierra la fase de la vida privada del Redentor. Durante los 3 años de su vida pública, el Señor se ocupó de dar cumplimiento a su misión en todos sus aspectos, y ciertamente el de su ejemplo de hombre óptimo fue primordial y de trascendencia sin límite para toda la humanidad de todos los tiempos. A él, como a la fuente de vida, han ido de beber todos los hombres que emprendieron el camino de la perfección, para tratar de ser mejores por su imitación. He aquí diversos aspectos. Número 1. Sufre la tentación. 3 frases suyas son norma de resistencia a las acechanzas del demonio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con esto demuestra la preferencia que merece para el hombre prudente y sensato los valores espirituales sobre los materiales. No tentarás al Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la respuesta que el hombre prudente y reflexivo tiene para alejar de sí todo desvío de apreciación de su propio valor frente al valor infinito de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la jerarquización de valores correcta en que coloca el sabio todo lo que existe, dando a Dios el primer lugar en su mente y en su corazón. Número 2. Sufre la sed. Tras larga caminata se acerca a una samaritana y le pide de beber, y en la cruz exclama aquel: tengo sed. Así nos lo narra el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Y nos hablan de la necesidad física, real, acompañada de una donación total a su misión. Número 3. Sufre hambre. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 2 nos dice: Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la manifestación de una naturaleza humana realmente sufriente y reparadora. Número 4. Sufre pobreza. Cuando un escriba se ofrece a seguirle, le previene: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Así nos lo narra el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 20. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es una mezcla de padecimiento físico y moral que denota entrega y queja por la incomprensión de un género humano que no aprecia la bondad de su inmolación. Número 5. Sufre tristeza. En el Getsemaní, previendo su pasión y muerte, gime: mi alma está triste hasta el punto de morir. Así nos lo narra el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 38. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el reflejo del intensísimo sufrir de una humanidad abandonada por la divinidad. Número 6. Sufre ingratitud. Tras de curar la lepra a 10 individuos, uno solo, y este samaritano extranjero, vuelve a darle las gracias.
¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Así nos lo narra el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 18. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el triste reproche del bienhechor defraudado. Número 7. Sufre injuria. Al sicario que lo abofetea le reclama: si he hablado mal, declara lo que está mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Así nos lo narra el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 23. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es la actitud digna, serena y valiente de un hombre con alto sentido de la propia dignidad y de la justicia. Número 8. Sufre traición. Al momento de ser aprendido, dirige punzante y merecido reproche a Judas, que a la vez ofrece ocasión de reflexión y rectificación. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Así nos lo narra el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 48. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Número 9. Sufre abandono. En el momento supremo de dolor físico, moral y espiritual, agonizante en la cruz, siente la ausencia, casi el rechazo de su Padre, que lo considera cargando sobre sí todas nuestras culpas, lo que le hace gritar: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Relato que encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 15, versículo 34. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la frase de mayor desolación que haya pronunciado hombre alguno, y la del santo dejado por Dios en la mayor soledad. Tras de considerar sus sufrimientos, contemplemos ahora los sentimientos de Cristo. Jesús amante. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Jesús bienhechor. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Jesús humilde. ¿Quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 27. Jesús compasivo. Al verla, a la viuda que Naín iba a enterrar a su hijo único, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. Del Evangelio de Lucas capítulo 7, versículos del 13 al 15. Jesús condoliente. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús, y que también lloraba a los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo: ¿dónde lo habéis puesto? Del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 32 al 34. Jesús sensible. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido? Pues bien, se va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Del Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 37 al 39. Jesús comprensivo. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo:
Siento compasión de la gente porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Del Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 32. Jesús misericordioso. Incorporándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 10 al 11. Jesús manso. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: Vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber? Del Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 10 al 11. Jesús dulce. Le presentaban también a los niños pequeños para que los tocara, y al verlo los discípulos les reñían. Mas Jesús llamó a los niños diciendo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 15 y 16. Jesús alentador. Y decía el buen ladrón Dimas: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Del Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 42-43. Jesús amoroso. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Del Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 47. Jesús animador. Jesús le dijo a Zaqueo el publicano: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Del Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 9 y 10. Jesús respetuoso del derecho. Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Dícele: del César. Entonces les dice: Pues lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios. Del Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 19 al 21. Jesús apegado a la ley. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Del Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Jesús apegado a la justicia. Entonces aparece Jesús de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedirlo diciendo: ¿Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí? Jesús le respondió: Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Del Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 15. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con facilidad acostumbramos a decir que conocemos a alguien porque alguna vez hemos visto su rostro, aunque haya sido de lejos, momentáneamente y de paso. También solemos considerar que le conocemos bien porque el encuentro haya sido ya en varias ocasiones, con intercambio de palabras y de ideas. Efectivamente, esto último se acerca más al verdadero conocimiento de una persona. Es que al mirar su exterior, por más que parezca suficiente, sabremos de ella tanto como un objeto inerte. Es necesario penetrar a conocer su interior, su modo de pensar, sus afectos, sus deseos, sus ideales,
para poder apreciar lo verdaderamente esencial de esa persona, es decir, su espíritu, su modo de ser, de sentir, de gozar, de sufrir, de relacionarse con los demás. ¿Cuántos dicen conocer a Cristo? ¿Cuán pocos se han acercado a conocerle? ¿Cuán pocos han penetrado un poquito en su interior? Hoy nosotros hemos tratado de conocerle. Es cuando descubrimos la magnificencia de Jesús. Es entonces cuando nos dolemos de no haberle conocido antes, porque es entonces cuando se hace palpable, sensible a nosotros aquella frase de San Agustín que nos da en su libro de Confesiones, donde dice: tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde os amé, gusté de vos y tengo hambre y tengo sed. Me tocasteis y me abracé en deseo de vuestra paz. San Juan nos enseña en su capítulo 1, versículo 14, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la presencia visible de Dios en Jesucristo por su encarnación. Frente a la invisible y temible presencia de Dios, allá en el lugar más interno del templo llamado el Santo de los Santos. En la persona de Jesucristo, Dios no solo se hace visible para habitar entre nosotros, sino que se hace uno con nosotros para que seamos nosotros uno con Él. Resumiendo, las dos naturalezas de Cristo están unidas por unión hipostática. Ambas naturalezas retienen sus propiedades y facultades. El compuesto teándrico, en Cristo, permite que en ocasiones aparezca ante nosotros su divinidad o su humanidad únicamente. Jesús es el modelo del cristiano por ser un hombre perfectísimo. De este modo, el ejemplo de vida de Jesucristo es guía de perfección para nosotros. En Jesús, Dios encarnado, Él se unió a nosotros para que nos uniéramos nosotros en Él. Reflexiones personales. ¿Habías ya tenido conciencia de tu unión con Cristo? ¿Has tomado ya la resolución de seguir el ejemplo de vida de Jesús? ¿Eres libre para seguir a Cristo o algo te ata para no seguirle? ¿Serás capaz de unirte a los demás a través de Cristo? ¿Serás capaz de unirte a Cristo a través de los demás? Resolución. Señor Jesús, hasta ahora he buscado mi modelo fuera de ti porque no te conocía. En adelante no tendré otro modelo de vida. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí nuestra lección número 13, muy apasionante, muy llena de amor, y es momento de ver nuestro glosario. Unión hipostática. Proviene del griego hipóstasis, que significa sustancia o realidad, y nos refleja el nombre de cada una de las personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La hipóstasis ocasionalmente se usa en los estudios bíblicos para llamar a cada una de las personificaciones en que aparecen algunos términos específicos en los libros sagrados, sobre todo en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de unión hipostática, da un giro teológico para definir la relación que hay en la persona de Jesús entre su humanidad y su divinidad. Nos dice también que la unión hipostática es la colocación de las dos naturalezas, una completamente divina y otra completamente humana. Estas se unen sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación, y permanecen distintas pero inseparables en la única persona de Jesús. Esto quiere decir que la naturaleza divina está sobrepuesta sobre la naturaleza humana. La unión hipostática determina la constitución o la naturaleza de Cristo, o sea, visto como una naturaleza tal cual. Compuesto teándrico es la manera en que Cristo actúa. Hablamos de que es un concepto teológico
donde teo significa Dios y ándrico significa hombre o humano, y se refiere a que todas las acciones de Jesús provienen de una sola persona divina, pero son realizadas a través de sus dos naturalezas, de modo inseparable, o sea, no se destruye la unión hipostática. Ahora sí que la naturaleza humana sirve como instrumento de la naturaleza divina. Por ejemplo, cuando Jesús cura, enseña, ama, sufre, lo hace como Dios con poder divino y como hombre usando su mente, su voluntad y su cuerpo humanos. Por lo tanto, pues es una acción única de la persona divina a través de dos naturalezas, o sea, la forma en cómo actúa Jesús. Palabra prototipo. Es un modelo representativo de algo o un ejemplar, y cuando hablamos que es un prototipo de hombre es un modelo a imitar. La economía de la salvación es el plan divino que tiene Dios para redimir a la humanidad a través de Jesucristo, tomando en cuenta que la palabra economía es un conjunto de elementos orientados hacia un punto en particular, que en este caso pues es la salvación. Todos estos elementos que vamos denotando, como las profecías, el cumplimiento de de todo lo referente a Cristo, de la pasión, muerte, resurrección, así como también la administración de la gracia a través de la iglesia, los sacramentos, las enseñanzas, la doctrina, las sagradas escrituras, la revelación, la tradición, todo eso son estos elementos de la economía de la salvación. Omnipotencia divina. Se refiere a la cualidad de Dios de que todo lo puede. Si tú quieres profundizar un poquito más acerca de estos temas en el Catecismo de la Iglesia Católica, te recomendamos que leas los siguientes numerales. 459, 464 al 475, del 478 al 483, 518, del 531 al 534, 564, 571 al 573, 599 al 618, numeral 899, numeral 1435, del numeral 1693 al 1698, numeral 1900, numeral 2011-2012, numeral 2016, del numeral 2204 al 2233 y del numeral 2214 al 2220. Ahora vamos a leer las preguntas del cuestionario de esta lección para entender un poquito más. Pregunta número 1. ¿De qué modo entiendes tú que sea cierto lo que el anciano Simeón dijo de Cristo, luz de las naciones? ¿De qué tinieblas la sacó? Aquí hay que interpretar un poquito este pasaje bíblico para ver la profundidad de quien nos está hablando, sobre todo los gentiles y del pueblo de Israel. Pregunta número 2. ¿Por qué leyendo los evangelios vemos que en ocasiones Cristo brilla como Dios, en tanto que en otras aparece tan solo como hombre? Esta pregunta va más relacionada hacia lo que es la unión hipostática y el compuesto teándrico. Hay que saber diferenciarlo bien uno del otro. Pregunta número 3. Indica aquí 3 cualidades de Cristo entre las que más te han impresionado y di por qué te llegaron más.
Número 4. ¿Hasta qué punto Cristo se asemejó a nosotros? ¿Hasta qué punto nosotros debemos asemejarnos a Cristo? Pregunta número 5. Explica por qué es necesario para incorporarse a Cristo dar estos 4 pasos. Número 1. Conocer a Cristo. Número 2. Aceptar a Cristo. Número 3. Imitar a Cristo. Número 4. Comprometerse con Cristo. Bueno, pues hasta aquí nuestra lección número 13. Les agradezco mucho haber escuchado esta lección. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente lección. Luz y Sal, reunir y servir. Hasta la próxima.